Hola, quiero darte la bienvenida a nuestro estudio bíblico de Romanos. Hoy vamos a ver nuestra 12ª clase, que es Romanos capítulo 8, versículos 26 al 39, y se llama Enfrentando la vida confiadamente. Quiero que hagamos un repaso, solamente para recordar de dónde venimos. Nuestra 7ª clase se tituló Nuestra posición en Cristo, y vimos cómo somos muertos vivientes. La 8ª clase fue Esclavos por amor, la 9ª clase fue Guerra contra el pecado, la 10ª clase Luchando en el Espíritu y la 11ª clase Hijos de Dios. Hoy continuamos en Romanos capítulo 8 y estudiaremos, como ya lo dije, del versículo 26 al versículo 39. Quiero que leamos entonces de la versión El Mensaje. Dice lo siguiente: Mientras tanto, cada vez que nos cansamos en la espera, el Espíritu de Dios está justo a nuestro lado ayudándonos. Si no sabemos cómo orar o qué pedir, no importa. Él ora en nosotros y por nosotros, haciendo una oración a partir de nuestros suspiros indescifrables y nuestros gemidos adoloridos. Él nos conoce mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Conoce nuestra condición de embarazo y nos mantiene presentes delante de Dios. Es por esto que podemos estar tan seguros de que cada detalle en nuestras vidas de amor por Dios obra para algo bueno. Dios sabía lo que hacía desde el principio. Él decidió, desde el comienzo, moldear las vidas de aquellos que lo aman, de la misma forma en que moldeó la vida de su Hijo. El Hijo es el primero en pararse en la fila de una humanidad restaurada. Vemos la intención original de nuestras vidas en Él. Después de que Dios tomó la decisión de cómo debían ser sus hijos, empezó a llamar a las personas por su nombre. Después que los llamó por nombre, Él los estableció en una base firme con Él mismo. Luego, después de establecerlos, Él permaneció con ellos hasta el final, completando de manera gloriosa lo que había comenzado. Así que, ¿qué piensan? Con Dios de nuestro lado, ¿cómo podremos perder? Si Dios no dudó en entregarlo todo por nosotros, abrazando nuestra condición y exponiéndose a lo peor al enviar a su propio Hijo, ¿habrá algo más que Él no esté dispuesto a entregarnos con agrado y libertad? ¿Y quién se atreverá a enredarse con Dios al meterse con alguno de sus escogidos? ¿Quién se atreve siquiera a señalarlos con el dedo? Aquel que murió por nosotros, el que resucitó, está en la presencia de Dios en este mismo momento, dando la cara por nosotros. ¿Crees que alguien podrá interponerse entre nosotros y el amor que Cristo nos tiene? No existe la menor posibilidad. Ni los problemas, ni los tiempos difíciles, ni el odio, ni el hambre, ni la falta de un hogar, ni las amenazas abusivas, ni la traición, ni siquiera el peor de los pecados enlistado en las Escrituras. Ellos nos asesinan a sangre fría porque te odian. Somos presa fácil. Nos seleccionan uno por uno. Nada de esto nos perturba porque Jesús nos ama. Estoy totalmente convencido de que nada ni nadie, vivo o muerto, angelical o demoníaco, presente o futuro, alto o bajo, pensable o impensable, absolutamente nada se puede interponer entre nosotros y el amor de Dios por causa de la forma en que Jesús, nuestro Maestro, nos ha abrazado. Qué tremenda versión y qué tremendo mensaje con el que cierra el apóstol Pablo este libro de Romanos capítulo 8. Hablemos un poco de lo que significa la confianza, de vivir confiadamente, de enfrentar esta vida confiadamente. Sin duda alguna, es la esperanza de un mejor futuro lo que funciona como base fundamental para que nosotros los cristianos podamos vivir confiados. Es por medio de saber que habrá un mejor futuro para cada uno de nosotros y de toda la creación que podemos vivir confiados enfrentando las dificultades que cada día nos presentan. Esa fue la conclusión de lo que hablamos en nuestra clase anterior.
Hoy, en los pasajes que estudiaremos, que es un bloque de Romanos capítulo 8 del 26 al 39, Pablo nos presenta dos partes más de este fundamento que nos permite vivir confiados y finaliza con una poderosa sección de preguntas que ha resonado por siglos en la vida de cada uno de nosotros los cristianos. La primera parte es la esperanza de un mejor futuro, esa la vimos en la clase anterior en Romanos 8, 23 al 25. La segunda parte es la ayuda del Espíritu Santo, que está en Romanos 8, del 26 al 27. Ahora, la tercera parte, que es la soberanía de Dios que opera a nuestro favor siempre, está de Romanos 8, 28 al 30. En estas últimas dos partes nos vamos a enfocar en el día de hoy, pero terminaremos también con Romanos 8 del 31 al 39, donde Pablo nos entrega una profunda respuesta. Es la respuesta a la pregunta ¿cómo podemos enfrentar tanto sufrimiento en nuestra vida? Empecemos hablando entonces de nuestras oraciones y el Espíritu Santo. Quiero leer de la Nueva Biblia de las Américas esta porción, del 26 al 27, dice: de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos cómo orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Así como la esperanza nos ayuda en medio del sufrimiento, también el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos ayuda en medio de nuestra debilidad. ¿Cómo lo hace? Lo hace ayudándonos en nuestras oraciones, especialmente en esos momentos donde tú y yo no sabemos qué debemos pedirle a nuestro Dios. Y aunque nuestro lenguaje pueda ser insuficiente, porque en ocasiones lo es, quiero que sepas que el lenguaje del Espíritu no lo es. ¿Él qué hace? Él examina nuestros corazones, escucha los gemidos que hay detrás de nuestras intenciones, de nuestras motivaciones, de nuestro corazón, incluso detrás de nuestras palabras, y entonces intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar en palabras humanas. Él nos ayuda a levantar esa carga, a levantar nuestras cargas y llevarlas delante de Dios. Él nos ayuda a pedir en últimas conforme a la voluntad de Dios. Qué tremendo cuadro. Por eso es tan especial cuando yo me meto a orar, pido que el Espíritu Santo me ayude, me acompañe y lleve conmigo todas esas cargas delante de la presencia del Señor. La Biblia también nos enseña en este texto que todas las cosas ayudan para bien. Este es un pasaje famoso, un pasaje reconocido. Todas las cosas ayudan para bien. Y quiero leértelo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Pablo nos dice en Romanos 8:28 que los cristianos podemos y debemos tener la certeza de que lo bueno, lo malo y lo feo, nuestros éxitos y nuestros fracasos, en fin, todo lo que nos sucede es usado por Dios para el bien de aquellos que lo amamos a Él. Hay una promesa poderosa, es una promesa que cambia la forma como tú y yo podemos enfrentar las situaciones en nuestra vida. ¿Por qué? Porque saber esto debe producir por lo menos tres cosas en nuestras vidas. ¿Qué hace el saber que en mi vida lo bueno, lo malo, lo feo, los éxitos, los fracasos, todo lo que me suceda puede operar para el bien? Lo primero, esto produce gratitud y gozo. ¿Por qué gratitud y gozo? Porque me lleva a estar agradecido en toda situación, porque yo sé que buena o mala esa situación va a ayudar para mi bien, va a ayudar para el propósito de Dios en mi vida. ¿Y por qué gozo? Porque no tengo por qué preocuparme. Me gozo en la tribulación, me gozo en la angustia, me gozo en la debilidad, me gozo en las cosas buenas, me gozo porque sé que todo esto está siendo utilizado por Dios para bien. En segundo lugar, elimina de nuestras vidas el miedo y la ansiedad. Cuando yo sé que no importa lo que pase, todo eso va a ser usado por Dios para bendecir mi vida, entonces yo pierdo de vista todo miedo, todo temor, toda ansiedad y todo lo que me impide estar confiado y descansar en Él. Y número 3, trae convicción de que los propósitos de Dios no son arruinados por las situaciones. Esto es bien importante porque en ocasiones todo lo que sucede a nuestro alrededor, las crisis, las dificultades y los problemas, nos lleva a pensar
que todo eso hace que a Dios se le salga de control y que todos sus planes sean arruinados. Pero quiero decirte que los planes de Dios trascienden las circunstancias, trascienden las situaciones e incluso trascienden muchas veces nuestra propia conducta y nuestra propia incapacidad. Todo para bien, pero no para todo el mundo, y esto es importante que lo entendamos, porque muchas personas dicen, no, todas las cosas ayudan a bien, tranquilo que todo ayuda para bien, tranquilo que todo coopera para bien, y esto es cierto, pero es cierto solamente para un grupo de personas. ¿Es para quiénes? Para aquellos que aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito. Quiero hablar un poco de amar a Dios. Amar a Dios implica vivir para Dios, implica seguirlo y servirlo por lo que Él es, por quien Él es y no por lo que Él hace por mí. Cuando yo sirvo y sigo a Dios solamente por lo que Él hace por mí, yo no amo a Dios, yo amo lo que Él me da, yo amo que las cosas estén bien, pero cuando yo lo amo a Él, sin importar lo que me dé, sin importar lo que sucede, eso es verdadero amor a Dios. En Juan 14:21 Jesús fue un poquito más claro, donde Él dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amar a Dios es guardar sus mandatos, es sujetarse a Él y obedecerlo, es vivir una vida que lo agrade. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. ¿Sabes? El amor en la Biblia no es solamente algo teórico o romántico, tampoco es algo intelectual o sentimental. El amor de Dios en realidad es una vida enfocada completamente en Él, es una vida que busca agradarlo a Él en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, con todo nuestro ser. Cito las palabras de Jesús cuando dijo: el mayor mandamiento es amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, en resumen, con todo nuestro ser. Ahora, esta idea de que todas las cosas cooperan y ayudan para bien en nuestras vidas es interesante, pero es más interesante aún cuando entendemos bien el concepto del bien, porque la forma como tú y yo entendemos el bien pudiera diferir de la forma como Dios entiende el bien. Por eso es que Pablo en Romanos 8, 29 y 30, poniendo en contexto Romanos 8, 28, nos presenta claramente la respuesta de qué es bueno para Dios. Déjame leerte este pasaje. Dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, escucha, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos llamó, a los que llamó, a esos justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Aquí claramente podemos ver que la definición que da Dios de bien es mucho mayor, es mucho más alta que la nuestra. Esos versículos 29 y 30 nos dan una clara explicación de lo que realmente es el propósito de Dios en nuestras vidas. Si tú miras el versículo 28, lo que Pablo está diciendo no es que simplemente todas las cosas van a ayudar para bien y todas las cosas van a ser agradables y todas las cosas van a ser buenas y apetecibles, sino que son de acuerdo al concepto de Dios, no de acuerdo a nuestro concepto abstracto. Ahora, lo que sí está diciendo es que todo lo que nos sucede, absolutamente todo lo que nos sucede en nuestra vida, obra para nuestra santificación, para nuestra santidad, para nuestra salvación y también para nuestro propósito. En otras palabras, todo está obrando, como dice en el 29, para que seamos transformados conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, todas las situaciones sí ayudan a bien. ¿Para cuál bien? Para el bien del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que tú y yo seamos transformados conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Al final, lo que esto nos muestra es que el bien que Dios siempre está buscando en nosotros es el cambio de nuestro carácter. Él quiere transformar nuestro carácter, Él quiere moldear nuestro carácter, Él quiere hacernos cada vez mejores. Ese cambio de nuestro carácter está relacionado con que en cada situación Él está buscando hacernos más amorosos, más nobles, más fieles, más sabios, más fuertes, más alegres, más amables. En otras palabras, Él nos está haciendo cada vez más como Jesús. Que todas las cosas ayuden para bien en nuestras vidas significa que todo lo que nos sucede forma nuestro carácter, nos transforma cada vez más a la imagen de Cristo. Esto es muy importante porque Pablo no está diciendo que a los cristianos no les pueden suceder cosas malas.
Por eso hay muchas personas que se frustran porque entienden que Romanos 8:28 lo que dice es que todo va a ser bueno y que todo va a ser positivo y que todo va a ser alegre y que todo va a ser agradable, pero quiero decirte que a las personas en el mundo les va a venir una situación difícil, les van a venir aflicciones, les van a venir pruebas, les van a venir desafíos. Lo que Pablo más bien está diciendo aquí es que la misma cantidad y variedad de cosas buenas y malas que enfrentamos todos los seres humanos también van a llegar a nosotros los cristianos. Si estás en la tierra, si estás en este planeta, te van a llegar cosas buenas y malas de diferentes variedades. Sin embargo, todo eso, dice Dios, por medio de Pablo, todo eso será usado para bien, es decir, para transformar nuestras vidas, nuestro carácter a la imagen del de Cristo. Y entonces Pablo empieza ahorita a presentarnos una cadena de sucesos, una cadena de eventos que se dan en nuestras vidas. Desde el 8:29 hasta el 30, él nos presenta una cadena de sucesos que nos van transformando a la imagen de Jesús. Recuerda que ya vimos que el bien y el propósito de Dios es que seamos cada vez más como Jesús y que todo ayuda para que eso se cumpla en nuestras vidas. Ahora, él nos presenta una cadencia, una cadena, una serie de sucesos que van uno tras otro y que operan en nuestra vida. Es como una lista de 5 verbos activos que describen lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Déjame leer primero el pasaje y después entramos a desarrollarlos. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Es importante, antes de ver estos 5 verbos o estos 5 sucesos, comprender que todo este texto que acabamos de leer se refiere a un mismo contexto de personas. Acá Pablo no está diciendo que a algunas personas Dios conoció y que a algunas predestinó y que a algunas llamó, sino que él está diciendo a los que él conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Es decir, que si a una persona le aplican todos estos criterios, también le aplican a cualquier persona. El tema es que en el punto 3, como lo vamos a ver más adelante, se marca una ruptura en esa narrativa y hay unas condiciones que se deben cumplir para que nosotros podamos seguir en esa cadena de sucesos. Esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y fíjate que todo esto tiene que ver con algo que Dios hace por nosotros. Es la obra de Dios en nuestras vidas. Lo primero que dice es que Él nos conoció. Dice que nos conoció de antemano. En otras palabras, Dios nos amó. Ahorita te lo voy a explicar. Después dice que los predestinó. Es decir, que Dios nos planeó un diseño glorioso. Él planeó un diseño, un plan glorioso para nuestras vidas. Después dice los llamó. Es decir, que Dios nos presenta su plan. Ese plan que Él predestinó, Él nos lo presenta. Ahora dice que los justificó, es decir, que Dios completa su plan en el tiempo. Y por último los glorificó, que quiere decir que Dios completa su plan en la eternidad. La justificación es lo que Dios hace aquí y ahora. Glorificarnos es algo que comienza, pero que va a terminar hasta el día de Jesucristo. Hablemos de cada uno de estos conceptos. El primero es que Él nos conoció de antemano. Esto no se refiere a conocimiento intelectual. No está hablando del carácter omnisciente de Dios, no está hablando de ese tipo de conocimiento, el Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce. Este término conocer más bien es el mismo al que se refiere Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 23, donde Él dijo, jamás los conocí. ¿Te acuerdas de ese texto? Apártense de mí, porque nunca los conocí. Esa palabra conocer, entonces, no se refiere a la existencia de la persona. Jesús no estaba diciendo, uy, apártense de mí porque nunca supe de su existencia, porque Él es omnisciente. Él lo que está diciendo es, apártense de mí porque yo nunca tuve una relación de amor con ustedes. En otras palabras, conocer tiene que ver con tener una relación de amor. Y Dios nos amó a ti y a mí desde la fundación del mundo. Dios amó a todo el mundo desde el principio. Por eso en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Él amó a todas las personas. Él conoció a todas las personas
desde la fundación del mundo. El amor de Dios es incondicional y está para todos. Después de conocernos, dice la Biblia que nos predestinó. Esto quiere decir que hizo un plan anticipado con nosotros. En el griego la palabra predestinar es proorizo y eso quiere decir determinar un horizonte y salir hacia él. En otras palabras, Dios determinó un horizonte para nosotros y quiere desde antes de los tiempos que nosotros salgamos en busca de ese horizonte. Esto entonces significa que Dios, por causa de su amor por nosotros, ha destinado o determinado o predestinado un destino o un fin o un plan o un diseño o un propósito para nosotros. ¿Cuál destino? Es la pregunta que tú te pudieras hacer. Sencillo, estar con Él en gloria y ser transformados a la imagen de Jesucristo, el Hijo. Ese es el plan que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Pero no dice solamente que Dios nos conoció, nos amó y que nos predestinó, sino dice que nos llamó. Y este es el aspecto más importante, porque todos los seres humanos hemos sido amados por Dios o conocidos por Dios, todos hemos sido predestinados, Dios para todos tiene un plan y todos hemos sido llamados, pero solo algunos respondemos a ese llamado y amamos a Dios. En otras palabras, en este punto se espera una respuesta de nuestra parte. Es cuando Dios nos presenta su plan que nosotros debemos responder con fe al plan que Él tiene para nosotros. Es por esto que solo el grupo de personas que responden al llamado a este tercer punto es también el grupo de personas que es justificado y que es glorificado, que son los siguientes conceptos. Nuestra respuesta al llamado de Dios debería ser amarlo con todo nuestro corazón. ¿Cómo has respondido tú al llamado de Dios? Seguramente si estás viendo este mensaje, si haces parte de nuestra comunidad, es porque tú has respondido al llamado de Dios, has decidido aceptarlo, caminar con Él, conocerlo, amarlo y vivir una vida que le agrade. Pero después dice que cuando nosotros respondemos a ese llamado, entonces Dios nos justificó. Y como lo hemos hablado ampliamente en este curso de Romanos, ser justificado es ser declarados y tratados por Dios como legalmente justos y sin culpa, gracias no a nuestras obras, sino a la obra de Cristo, su vida, su muerte y su resurrección. Lo único que debemos hacer para ser justificados, como ya se habló ampliamente en capítulos anteriores, es creer en Jesús y reconocerlo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Y por último, dice que Dios nos glorificó. Y ser glorificado significa que todo pecado es erradicado y somos hechos perfectos en cuerpo y alma. No conozco ninguna persona que haya llegado a ese estado. Una persona sin pecado, perfecto en cuerpo y alma, eso no existe en este momento en la tierra. Y eso es de lo que hablamos en los versículos 18 al 21 en la clase pasada. Y lo interesante de este texto en particular es que a diferencia del otro, aquí Pablo está hablando de la futura glorificación, que sabemos que va a ser algo que va a venir algún día cuando Cristo sea manifestado, pero él habla aquí de esa futura glorificación en tiempo pasado, es decir, como si ya hubiera sucedido. Lo que Pablo está diciendo es que esta glorificación es certera, es segura, es un hecho para aquellos que hemos sido justificados. Es como si ya hubiera sucedido. A esta declaración de Pablo, el teólogo James Denney la declara como el más atrevido anticipo de la fe en todo el Nuevo Testamento, porque él dice que ya nos glorificó. Todo lo anterior, de manera práctica, sucede cuando una persona escucha el Evangelio, cuando se le predica, y entonces ahí hay un llamado, responde con fe para recibir su justificación, y eso entonces nos permite caminar en el glorioso plan predestinado por Dios que nos llevará a una futura glorificación. ¿Qué diremos a esto? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Pablo termina entonces el capítulo con esta pregunta. Al conocer todo esto que yo te acabo de explicar, Pablo hace la siguiente pregunta: ¿qué debemos hacer nosotros con esto? Al saber que Dios nos amó, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó, ¿cómo yo debo responder a esto? Y Pablo entrega la respuesta o la forma como nosotros debemos responder. En otras palabras, es la actitud que todo cristiano debe tener frente a esta realidad. En Romanos 8:31 dice: si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo debo saber que si Dios está conmigo, nada puede venir en mi contra. En el 32 dice:
el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? En el 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En el 34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y en el 35 resume todas estas preguntas con la siguiente pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y hace esta pregunta: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Esta última pregunta es central, resume todas las anteriores, es la pregunta más importante que cualquier persona pudiera hacerse. ¿Será que hay algo que me puede separar del amor de Dios en Cristo? Y la respuesta de Pablo es clara, es categórica: nada ni nadie. Absolutamente nada ni nadie. Ninguna situación, ni interna ni externa, puede hacer que Dios nos deje de amar. No hay absolutamente nada que pueda hacer que Dios deje de amarnos. ¿Por qué? Porque Él decidió amarnos antes de la fundación del mundo, no basado en nuestra conducta, no basado en nuestro comportamiento, tampoco en las circunstancias externas del mundo que nos rodea, y esto definitivamente debe producir en nosotros una paz interior, un descanso interior tal que nos lleve a enfrentar la vida confiadamente, a enfrentar la vida tranquilamente, sabiendo que cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor o dentro de nosotros jamás podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué bonito saber que Dios está a control de nuestras vidas. Qué bonito saber que Dios es soberano. Qué bonito saber que Dios nos planeó una buena vida desde antes de la fundación del mundo, que Él nos conoció, nos amó desde antes de nacer, diseñó un plan, predestinó algo para nosotros, nos llamó y nos mostró ese plan. Y la respuesta tuya y mía debe ser: Señor, yo quiero caminar en ese plan. Eso es fe. Eso es tener fe y descansar en Él y saber que solamente en Él, en su plan, que es el plan a través de Cristo Jesús, nosotros podemos caminar en ese propósito. Seamos cada día perfeccionados a la imagen del Hijo. Permite que cada situación que se presente en tu vida te perfeccione, te haga mejor, te fortalezca, te haga una mejor persona más parecida cada vez a Jesús, ser cada vez más como el Hijo y confiados en que algún día Él se manifestará de forma gloriosa para llevarnos con Él también en gloria a su gloria. Dios te bendiga, gracias por estar en esta clase y nos vemos en la próxima. Te quiero mucho. Chao, chao.